Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Hombre fue detenido conduciendo su auto bajo los efectos del alcohol. En noviembre será la apertura de enseñanza para empleo totalmente renovado. Una pareja utiliza menores de edad para robar un auto en Chile. En medio de polémica, presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a China. Una joven vegetariana come carne después de 5 años y esta es su reacción. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran como siempre en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Como siempre empezamos con noticias locales y vuelve y juega. A pesar de que hay muchas campañas de concientización, a pesar de los controles, sin embargo todavía hay conductores irresponsables que manejan bajo los efectos del alcohol. Por eso recientemente uno de ellos fue detenido por la policía. Mientras que la policía recientemente se encontraba en la parte de Tanquilender, allí a la altura de Acrópolis Plaza, se encontraba ocupada con otro incidente. Allí se dio cuenta que el conductor de un Nissan Versa pasó y allí se dio cuenta, mientras que la policía lo estaba intentando detener, el conductor continuó por poco y allí también alcanza a atropellar a uno de los policías que estaba haciendo su trabajo. Los oficiales inmediatamente le dieron allí la opción para que parara, en donde después de un rato el hombre se bajó y se dieron cuenta que estaba manejando bajo los efectos del alcohol. El vehículo del transporte policial trasladó a este detenido a la guarda de la policía. A pesar de que existen muchas campañas de concientización, a pesar de que se han hecho diferentes controles por parte del cuerpo policial, sin embargo todavía vemos como hay conductores irresponsables que lamentablemente ponen en riesgo sus propias vidas, pero también la vida de los demás o conductores de vehículos, peatones o ciclistas. Es una problemática que se registra constantemente en Aruba. Cambiando de tema, el ministro Glenber Cruz anunció que este próximo mes de noviembre será la reapertura una vez más de enseñanza para empleo, pero en esta oportunidad totalmente renovado. Las instalaciones renovadas y también los estudiantes podrán recibir computadores nuevos. En noviembre nos está haciendo la apertura oficial de enseñanza para empleo. Una localidad totalmente renovada, fachada totalmente renovada, logo totalmente nuevo. Pero en la camino para la apertura oficial nos está dando hopi apoyo de todos los stakeholders y un dinam principal ta de nombre del gobierno de Aruba y acaba enseñanza para empleo agradecer a Hata, pero me también quiero unirme como ministro encargado de enseñanza para empleo, que quiere de enseñanza para empleo, que quiere de necesidad de enseñanza para empleo, que agradecer a Hata por apoyo que está dándonos. A Hata ajuda-nos com material para curso de casino dealer. Agora que a Hata faz donação para material para curso de bartender. A la vez, o computer novo para full enseñanza para empleo llega. Enseñanza para empleo está totalmente renovada. Estou orgulhoso como ministro de enseñanza para empleo, que está poniendo un fundeshi para una existencia de enseñanza para empleo para largo término. Nos quiere que es fundamental para nos por ayuda nos generan haya trabajo, un mestre preparar un mes de una forma dirigida para subir el mercado laboral en Aruba efectivamente. Esta para ayuda de terra, pero esta para ciudadanos ya fue también que viven en Aruba, también para tomar el curso. Enseñanza para empleo está instrumental de asegurar que toda necesidad del mercado laboral, que todo progreso y desarrollo que está andando a nivel de turismo para todo sector de Hórica, ahora también con transformación energética de la zona de refinería en San Nicolás, enseñanza para empleo está instrumental. A la vez, que todo el material aquí que llegado para enseñanza para empleo ahora está, me quiero confirmar el compromiso, determinación, decisión del gobierno de Aruba para comenzar con enseñanza para empleo en San Nicolás. Nos está premiando el desarrollo de lo que está Hotel Secrets en San Nicolás.
nós estamos mirando todo o desenvolvimento que vai vir, que transformação de sentido positivo na San Nicolás. Nós estamos mirando acção a energia, está vendo que é Hydrogen Valley. Eagle LNG está vendo com a facilidade de LNG. Também é transformação de refineria, de facilidade de produção moderno, limpo, a base de gás, pátio de tanque, que também guardo tomar over e inversão, está começar também a expansão de parque de molina de viento, também expansão de parque solar e nos quer para nos unir de terra, está é protagonista dentro do desenvolvimento aqui. Nós que para nos unir de terra, estão promete chamar para higher trabalho do setor aqui. Nós temos hope trabalhador que guarda formar de refineria, que nos mester de para guarda emplear da indústria energética aqui. Por lo qual, enseñanza para empleo San Nicolás lo un rol instrumental de percurar para nos por shape, skill, reskill, así curso efectivo para preparar los jóvenes, pero también los ciudadanos de 40, 50, 60 años que se trabajan para también estar pulsed, shaped up, para porta actor del mercado laboral que es desarrollo energético, hotelero, turístico que tiene lugar en San Nicolás. Ahata danki na full team de enseñanza para empleo, liderizada para Sabino Groot y todo su team na enseñanza para empleo, danki para vuestro empeño, danki para vuestro compromiso, danki para vuestra determinación. De mi banda, vos un ministro determinado para apoyar enseñanza para empleo all the way. Cambiando de tema, sabemos que hay muchas personas que están esperando las fechas por parte del Departamento de Enseñanza para poder aplicar y de esta forma hacer el examen de la naturalización y poder conseguir el pasaporte holandés. Sin embargo, normalmente son 2 veces al año que lo realizan. Este año, por el contrario, solamente se habilitó una fecha y fue desde febrero donde abrieron esta convocatoria. El pasado 15 de febrero, el Departamento de Enseñanza abrió las inscripciones para las personas que querían presentar el examen de la naturalización que se pudieran registrar para 5 diferentes fechas, las cuales se estarían desarrollando en los meses entre agosto y noviembre, con un máximo de 20 candidatos por fecha. Sin embargo, normalmente ellos abren 2 convocatorias de fecha y este año fue solo una. Tampoco se conoce si efectivamente estos exámenes se están desarrollando, pues una de las fechas eran entre el 23 al 27 de octubre, es decir, esta semana, pero no se conoce si efectivamente esto se está desarrollando o no. Lo que sí es cierto es que hay una gran parte de la población que está anhelando que abran estas fechas para poderse registrar y así presentar sus exámenes de la naturalización, tanto de orientación, de papiamento y de holandés, y después, con esfuerzo, dedicación y paciencia, poder obtener el pasaporte holandés. Empezamos nuestra ronda internacional con indignantes imágenes que ocurrieron en las últimas horas en Chile, cómo una pareja utilizó sus hijos, al parecer menores de edad, para poder perpetrar un robo, y todo esto quedó filmado por una cámara. Las cámaras de seguridad registraron los precisos momentos que una familia, integrado por 2 menores, robaron las autopartes de este vehículo blanco. Este hecho ocurrió a plena luz del día en la cuadra 20 de la transitada avenida Fawcett, en Callao. Lo increíble fue que el hurto se dio al frente de un niño. Mire con atención. Tanto la madre y el padre con sus menores hijos se ponen al lado del vehículo, mientras que el menor intenta manipular la llanta. Al no tener éxito, se dan la vuelta y el hombre, decidido de cometer el ilícito, se acerca al neumático para robar sus partes. Inmediatamente caminan como si nada hubiera pasado, hasta que los propietarios del vehículo se dieron cuenta y salieron a increparlo. Y hablando de robos también, pero en esta oportunidad en Paraguay, allí delincuentes entraron con armas largas a violentar una bomba de gasolina en la parte de las oficinas. Allí alcanzaron a robar no solamente el producido del día, pero también diferentes aparatos electrónicos, como lo muestran las imágenes.
En poco más de un minuto, delincuentes encapuchados y con armas largas redujeron a funcionarios de una estación de servicios del kilómetro 14 Mondaú, donde se alzaron con unos 65 millones de guaraníes que estaban contabilizando para el depósito correspondiente. En las cámaras de seguridad se ve al menos 2 funcionarios obligados a permanecer boca abajo en el piso, mientras que se alzaban con el millonario botín. Los delincuentes llegaron en un automóvil blanco y con armas largas irrumpieron directamente a la oficina administrativa. La estación de servicios no cuenta con guardia de seguridad en horario diurno y una escopeta que usa el custodio de la noche. También llevaron los asaltantes. Al menos 40 minutos después, el automóvil que utilizaron para el asalto fue abandonado a algunos kilómetros del lugar en un camino empedrado, pero con escaso número de vecinos, por lo que no pudieron decir a la policía en qué auto finalmente escaparon. Cambiando de tema y frente a cualquier polémica y debido a la situación que se está presentando en el Medio Oriente y las reacciones que el mandatario colombiano tuvo a través de sus redes sociales, él arribó a China para llevar a cabo una serie de reuniones, entre ellos también acuerdos bilaterales. El aterrizaje del presidente Gustavo Petro en China da inicio a 2 semanas de relacionamiento intenso con Pekín y con Washington, su próxima parada internacional. Una coincidencia quizás, pero que desde la capital de los Estados Unidos consideran que debe ser manejada inteligentemente. Pero cómo se maneja esa relación no es fácil, es delicado, y yo creo que hay que ser un poco cauto tanto con Beijing como con Washington, porque como sabemos hay una tensión fuerte entre China y Estados Unidos. Y también una oportunidad para que el presidente Petro establezca prioridades en la relación con China. Primer viaje a Beijing como presidente, en un momento cuando hay un enfriamiento, distanciamiento con Estados Unidos con respecto a los tweets, a mi juicio, desafortunados de presidente Petro sobre Medio Oriente. Hace unos días, al conocerse la reunión entre el presidente Petro y el presidente chino Xi Jinping, un portavoz del Departamento de Estado aseguró que Estados Unidos no busca forzar a sus aliados a escoger entre ellos y China, y que continuarán construyendo sobre la excelente relación con Colombia. Si bien una visita a China no alteraría las relaciones con el Ejecutivo, en el Congreso la historia puede ser diferente, según Michael Shifter. No me extrañaría si los congresistas usan eso como pretexto, un poco incluir China como en la lista de preocupaciones con respecto a Petro. En medio de la crisis migratoria que está afectando diferentes ciudades y estados en los Estados Unidos, sin embargo, hay diferentes fundaciones y espacios habilitados para poder atender a aquellos migrantes, especialmente con la parte de la salud. Según lo que han señalado, han sido miles de migrantes los cuales se han beneficiado con este tipo de servicios. El informe es de La Voz de América. Médicos Sin Fronteras responde al clamor de atención humanitaria por parte de miles de migrantes que a diario cruzan por México hacia Estados Unidos. La atención médica es primaria, es básica, pero bueno, damos prioridad ahorita a lo que son niños y a mujeres especialmente embarazadas. Yuleidi caminó 5 horas para ser atendida. Estoy embarazada, muy bueno, buen servicio y nos ayuda mucho. Por el proceso que pasamos ya llegamos sin un peso, no tenemos cómo ir a una farmacia o a un consultorio a pagar pues, para poderlos atender, y esto para nosotros es de mucha ayuda. Médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales atienden de manera gratuita en el Centro de Movilidad Migratoria de Juchitán, Oaxaca. Las enfermedades que más vemos son diarrea, enfermedades respiratorias, lesiones de piel y mucho trauma en tejidos blandos, heridas, ampollas, deshidratación, golpe de calor. Ya tenemos casi un aproximado entre los 25.000, 30.000 migrantes que han estado llegando aquí. Hablando del Medio Oriente y de esta crisis que se profundiza y que sigue afectando tanto territorio palestino como también territorio de Israel, sin embargo allí la ONU ha indicado que necesita más ayuda humanitaria y necesita que puedan seguir entrando más y más camiones a la Franja de Gaza. 93 edificios de la ONU en Gaza han triplicado su capacidad para albergar a cerca de 420.000 desplazados que además continúan sin electricidad y con raciones limitadas de agua.
Según las normas internacionales, cada persona debería tener 50 litros de agua para vivir con salud y dignidad, y se usarían para beber, lavar, cocinar y todo lo demás. Bueno, en este momento, cada persona recibe poco menos de 3 litros de agua, pero eso es lo que está disponible ahora mismo en Gaza. Tenemos esas necesidades y sabemos cómo responder. Simplemente necesitamos que se abra el corredor para que podamos responder adecuadamente. Aproximadamente 125 camiones con suministros vitales aguardan en el lado egipcio para cruzar a Gaza. Un total de 54 camiones lograron entrar cargados principalmente con pescado y frijoles enlatados, harina y pasta, que ya se agotaron durante el fin de semana. Y según el vocero del secretario general, no han podido entrar combustible, vital para la desalinización del agua. Los camiones que cruzan la frontera son una pequeña ventana de esperanza, pero no son suficientes para satisfacer las crecientes necesidades de la población dentro de Gaza. No podemos darnos el lujo de esperar. Necesitamos entregar suministros vitales de forma continua y a una escala mucho mayor. Aunque desde la frontera la ONU sostiene conversaciones para avanzar con la ayuda humanitaria, es un reto de seguridad que el secretario general pueda visitar Gaza, según su vocero. Vamos a nuestra pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos. Esto es lo que se conoce sobre el trasplante de útero. Amor de policía por su fiel amigo, su perrito. Noche mi que queda pa' cubo, pero mi de manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta con seita. Data y llamada de un solo plan, queda chat pa' bufada. Oh hybrid, tu coste en un solo paquete. Y queda claro, con seita, con seita, con seita. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Mi SBPay Trabajador App con todo su historial laboral y donde podrá también controlar sus periodos de AO y todo a su alcance. Recuerden que también podrán hacer su notificación AO a través de mi SBPay Trabajador App. Bingunga y vira miembro na Win Creek Casinos. Abo como un jugador está beneficiado de tour e oferta en el casino Tindi ofrece. Con cada punto que vos acumula, la recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de los Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botán Mejaya por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. No es ficción la historia que les voy a contar a continuación y trata de lo que se conoce como el trasplante de útero, pues ahora hay diferentes mecanismos y la tecnología ha avanzado tanto que las mujeres que de pronto han tenido complicaciones con su útero van a poder recibir un trasplante. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. No es ciencia ficción, es una realidad. El que las mujeres que por diversas razones no puedan concebir, ahora tengan otra alternativa, el trasplante de útero. Pero, ¿para quiénes está indicado? El síndrome de Rokitansky, en que las mujeres nacen sin útero, o enfermedades como el síndrome de Asherman, en que el útero no funciona, úteros polimimatosos que al final no sirven para lo que tienen que servir, o
mujeres a las que se les extirpa por motivos X antes de completar su deseo reproductivo o incluso mucho antes de llegar a ser madres. El doctor Francisco Carmona es el primer cirujano ginecólogo español y reconocido a nivel internacional por haber logrado implantar 2 úteros en féminas en España, un proceso quirúrgico que muy pocos en el mundo realizan y de donantes vivos. Tú no puedes dar tu mano a otra persona, no puedes dar tú a otra persona. Tú puedes dar tu útero a otra persona. Una mujer que ya haya completado su deseo gestacional, como en nuestro caso, puede dar el útero. El primer caso fue de la hermana, el segundo caso ha sido de la madre. En los 2 trasplantes hechos, de acuerdo al doctor Carmona, el primer paso es evaluar tanto a la donante como a la receptora. En segundo, se realiza aún in vitro para obtener embriones. Y el tercer paso, la cirugía de remoción del útero, que se hace por robótica y luego el trasplante. Del quirófano donde se hace la cirugía de la donante, al quirófano se hace la cirugía de la receptora y antes pasamos por la fase que llamamos cirugía de banco. Preparamos el útero, limpiamos la grasa que sobre, preparamos las venas, las arterias, mientras otro equipo está ya abriendo a la receptora, porque ahí lo hacemos por cirugía abierta, no lo hacemos por cirugía mínimamente invasiva. Preparamos el campo quirúrgico y el útero viaja del cuerpo de la donante, lo preparamos y va automáticamente al cuerpo de la receptora. Según el galeno, se esperan unos 6 meses y si no hay rechazo, el próximo paso es implantar los embriones. Su primera paciente pudo quedar embarazada luego de 3 años y en marzo pasado dio a luz a su bebé Jesús. Una experiencia inolvidable. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento a esta situación que se presentó y todo fue grabado por una cámara de seguridad. 2 delincuentes increpan a una pareja y allí el hombre, la pareja de la mujer, salió corriendo, pues los delincuentes les dio pesar y le devolvieron el bolso. Este clip que se ha vuelto viral en las redes sociales se ve a un hombre de playera roja caminando al lado de su pareja. Todo iba normal hasta que allí, sin embargo, pronto sus planes se vieron frustrados debido a que en una motocicleta comenzó a acercarse a ellos de una forma intimidante. Las personas que viven, por ejemplo, en diferentes ciudades en México saben que esto puede ser una señal de peligro, pues en la mayoría de los casos los asaltantes abordan a sus víctimas montados en una moto. La pareja se detuvo quizá por miedo o esperanza que la moto siguiera su camino. No obstante, como si se tratara de una profecía, la moto se detuvo justo delante de ellos y en cuestión de segundos uno de los hombres descendió para exigir la pertenencia. Sin embargo, allí, como se puede ver en las imágenes, este hombre salió literalmente corriendo, dejando a su novia allí a la merced de estos 2 delincuentes. Después, como se puede ver en las imágenes, al parecer los delincuentes se sintieron conmovidos y decidieron devolverle el bolso a esta mujer, incrédulos de lo que había ocurrido, como el hombre, en vez de defenderla, salió corriendo. Y hablando de esas imágenes, hoy les traeremos un tip que ustedes van a poder aprovechar si de pronto en la secadora se les encoge la ropa. Pues a través de redes sociales, una TikToker nos muestra cuál es ese tip que podemos hacer para volver a tener nuestra ropa del tamaño ideal. Muchas veces suele pasar que luego de un lavado alguna camisa, camiseta, saco, pantalón se puede achicar. Esto genera mucha impotencia y puede que de pronto se pierda la prenda favorita. Sin embargo, una mujer en TikTok insiste que hay un truco para que estas cosas no pasen. Lo primero que dijo es que uno se debe no solo asustar, sino porque esto también está a la solución del alcance de la mano. Después mencionó que hay que llenar un recipiente con agua y colocarle una cucharada de acondicionador para el cabello. Una vez hecho esto, empieza a remojar la prenda en el líquido durante unos 30 minutos. Al retirarla, empieza a apretarla bien fuerte e ir estirando la tela húmeda suavemente. Según la mujer, el acondicionador afloja las fibras de la ropa y una vez se seca la pieza, vuelve a su forma original. Y llega nuestro recomendado del día porque estamos a 3 días de que se lleve a cabo el tremendo fiesta de costume conocido como Halloween por parte de Purina con Bestial.
Una vez más llega Halloween, la fiesta de disfraces para perros más esperada. Purina Bank Strip es el oficial patrocinador de este Dog Treat de Halloween y presentado por Bestial, esta fiesta de disfraces para los perritos. Regístrense hoy mismo en Bestial Pet House al 587-7271. Preparen sus mejores disfraces con los perritos para este Halloween y participen para ganar premios increíbles. El sábado 28 de octubre, recuerden que los cupos son limitados. Y les tenemos a continuación la reacción de una joven vegetariana que llevaba 5 años sin probar un delicioso trozo de carne. Su reacción se ha vuelto viral. En un curioso episodio que capturó la atención en las redes sociales, una joven que había mantenido una dieta vegetariana durante varios años decidió volver a probar carne. El video de su reacción se volvió viral, generando empatía y comentarios entre usuarios que decidieron contar sus propias experiencias. Ella decidió volver a comer carne en un restaurante de Chicago. El padre de la joven, anticipando la importancia de este momento, decidió capturarlo en un video. La joven, con un pequeño trozo de carne sostenido en el tenedor, comenzó a olerlo y dar pequeños bocados antes de finalmente decidir probarlo. La sorprendente reacción no se hizo esperar. La joven, con una sonrisa en su rostro y ojos bien abiertos, expresó: "Está muy bueno. No podía creer haber estado durante 5 años sin disfrutar de esta experiencia". Y sabemos que un padre hace cualquier cosa por su hija y este realmente que sí fue al extremo, pues decidió vestirse como porrista para poder alentar a su pequeña hija que se encontraba en el césped. Para Andrew Simmons, un soldado de infantería de la Armada norteamericana, la misión más importante de su vida es su hija Jaslyn. Por ello decidió sorprenderlas aprendiendo el baile que su escuadrón de porristas mostraría en uno de los juegos de la escuela. Por el video que se viralizó rápidamente, la gente cree que debe dársele el título al papá porrista del año. La esposa de Andre publicó el pasado septiembre un video en TikTok mostrando al orgulloso padre imitando desde la gradería la rutina de porrismo de su hija, la cual estaba en el campo observándolo. Todo el mundo siempre le pregunta a Andrés si los niños continúan con su legado futbolístico, pero no saben que ha esperado toda su vida para ser un padre animador, escribe la mujer en la descripción del video. Y los dejo con esta sección tan gustada de las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad ese amor inagotable que se tiene un hombre con su perrito. En esta oportunidad fue grabado por un celular. Allí un transeúnte se dio cuenta cómo este policía estaba jugueteando con su mascota. Para nadie es un secreto que varios establecimientos comerciales que usan perros guardianes para acompañar sus esquemas de seguridad los someten a extensas jornadas y en algunos casos no los cuidan bien. Eso provoca un gran rechazo en las redes, en donde también se comparten situaciones en las que, por el contrario, los animales parecen estar en condiciones óptimas. Un ejemplo de ello se viralizó. En esta grabación se mostró una escena que enterneció a más de uno. Estas imágenes muestran a un guarda de seguridad en un centro comercial en Bogotá, en el Andino. Allí, según lo que indicaron, se presentó en donde un compañero de turno, según sus declaraciones, empezó a jugar con el perro de raza Labrador Retriever. Durante unos segundos, ambos se abrazan y dieron vueltas de modo juego. La emoción del animal fue evidente por la forma en la que se trepaba al guarda, por cómo movía la cola. No todo es trabajo, dice la descripción del video, resaltando la forma en la que el hombre trata al perro. El video también mostró cuando dos jóvenes se acercaron al guarda para preguntarle algo, pero este casi no le pudo prestar atención porque el perrito continuaba buscándole juego. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales como Facebook, ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que, como siempre, les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.